Terminamos con el Evangelio de Marcos, vamos a comenzar con el siguiente de los evangelios sinópticos, así los habíamos llamado, a los tres evangelios que son Mateo, Marcos y Lucas. Vimos que es el evangelio más corto, el de Marcos, el año 70. Ahora vamos a el siguiente de los evangelios, el de Mateo, escrito alrededor entre la década del 80 y parte del 90. Nos vamos a encontrar con un hombre que tiene una historia muy particular porque es uno de los pocos testigos oculares. Cuando nos referimos a esto es alguien que estuvo presente durante el ministerio de Jesús, a diferencia de Marcos, que recibe la información de Pedro, y también a diferencia del Evangelio de Lucas, que es un convertido posterior, que también toma referencias, conforme a lo que nos va a decir en su escritura, muchas de ellas de la madre de Jesús, de María. Entonces tenemos a alguien acá que directamente vio, convivió, y de alguna manera esto hace no solo más creíble, sino mucho más detallado y minucioso el propio análisis. Tenemos que considerar que él caminó con Jesús esos 3 años de ministerio, él estuvo durante el tiempo de la persecución que hubo en las últimas semanas allí en Jerusalén, el momento cuando lo toman prisionero, los juicios ilegales, por cierto, la forma de conducir de la justicia, la crucifixión, la resurrección, las apariciones. Entonces él directamente va a estar contando algo parecido a lo que Juan va a decir en sus cartas, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado. Lo que está diciendo de alguna manera es que este testigo ocular tiene tal vez un poco más de certeza en la apreciación que tiene. Obviamente cuando uno lee los evangelios se encuentra con que los discípulos no entendían muchas de las cosas que Jesús decía o hacía. No hablo de certeza en la apreciación del contenido, sino certeza en el relato. ¿Por qué? Porque él estuvo allí, o sea, tal vez incomprendiendo algunas de las acciones, tiempos, formas que Jesús tenía para enseñarle parábolas, para enseñarle principios espirituales a hombres que no eran letrados de alguna manera, formados académicamente, pero sí la seguridad de que su apreciación es bastante certera con respecto a la forma, el tiempo, el lugar donde acontecieron los hechos. Además, lo que tenemos que pensar es que el destinatario, en el caso de Mateo, es el pueblo judío, un pueblo de alguna manera muy minucioso en números. Para ellos los números eran fundamentales, había todo un cuestionamiento, y de hecho hay gente que actualmente se rige por números, analiza los números de nacimiento, los números en sus seguros sociales, en sus identificaciones, números que para ellos son fundamentales, que tienen un sentido más allá del concepto numérico de sumas y restas. No, para ellos eran conceptos muy fundamentales. Entonces, como vimos que Marcos tiene un destinatario que es el romano, y por eso predica, enseña, manifiesta en sus escritos este concepto muy práctico, muy directo, al hecho, el Evangelio según San Mateo, que el que estamos estudiando, es mucho más detallado, minucioso, conservador, analítico, y como vamos a ver en un instante, con muchas referencias al Antiguo Testamento. ¿Quién es este personaje que nos vamos a encontrar con el nombre de Mateo? También se lo conoce con el nombre de Leví. Y en el Evangelio que él mismo escribe, dice: pasando allí Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Un resumen de alguna manera que marca algo trascendental en la vida de una persona. Tenía una carrera, tenía un destino, tenía un objetivo, una posición establecida, recursos financieros, proyecciones a largo plazo, y de repente en su vida se cruza Jesús. Lo mira simplemente y algo sucede a través de esa mirada, algo cambia en la vida de Mateo, de Leví, que acepta una invitación casi irracional, dejar el banco de tributos, dejar la posición que tenía, dejar los proyectos financieros que tenía y seguir simplemente a un hombre que dice ser el Hijo de Dios, que ellos obviamente van a conocerlo posteriormente y van a ver que esto es realidad, pero en esa primera instancia es algo difícil, como muchas veces hoy nos sucede cuando nos encontramos con alguien que decide cambiar toda su vida. Esto fue de alguna manera el llamamiento de Leví a la obra de ministerio. Nos encontramos con que tiene 1070 versículos aproximadamente este evangelio, pero como les dije anteriormente, hay una relación, fíjense, un poco más de la mitad tenemos un estrecho paralelismo con Marcos. Lo que habíamos mencionado era que no lo toma como fuente, pero sí que conocía de alguna manera. Pero además el hecho de que conocía, como vimos, él había estado presente, o sea, él puede relatar el hecho porque lo conoce. Marcos toma el mismo relato, pero basándose en la experiencia de otro de los discípulos de Pedro.
Entonces hay una relación, porque en estos más de 1000 versículos, un poco más de la mitad, es lo mismo lo que está relatando Mateo, Leví, que fue testigo ocular, que lo que Pedro recuerda como testigo ocular y le transmite a Marcos para que pueda transcribirlo aquí en su libro. Y tenemos que 230 versículos aproximadamente son una colección de dichos, y esto nosotros lo hemos mencionado, distintas fuentes históricas. No hay problema en recurrir a esas fuentes. No necesariamente tenían que ser inspiradas, eran de alguna manera registros históricos de los hechos, de los eventos. Entonces existe esta fuente Q, ¿se acuerdan? QJEPD, que teníamos acerca de distintas formas de interpretar, distintos recursos históricos que había en la época de Moisés, y acá también tenemos que existen copias en las cuales había referencias a la vida de Jesús, y Mateo toma parte de esto y de alguna manera también lo transcribe. ¿Qué más nos vamos a encontrar? Se divide en 5 secciones o 5 discursos muy importantes. Ahora los vamos a analizar en detalle. Simplemente vamos a mirar las citas, ¿sí? Vamos a ampliarlas para que las puedan ver ustedes. Capítulo 5, 1 al 7, tenemos el Sermón del Monte. Capítulo 10, 5 al 11, 1. Capítulo 13 completo. Capítulo 18 completo hasta el inicio del 19. Y del 23 al 26. Ahora, vemos lo siguiente. Tenemos acá la explicación de estos pasajes. Tenemos que los primeros son el discurso del monte. El segundo pasaje o discurso fundamental que va a abocarse es el discurso misional, la tarea de evangelizar, la idea de predicar el evangelio, la tarea de llevar el mensaje a otros pueblos. Tenemos después el discurso parabólico, parábolas que él va a estar hablando acerca del reino de los cielos. Una forma muy particular que Jesucristo tenía. Tomaba situaciones o elementos naturales de la gente que pudieran conocer, como para poder entender. Lo que estamos entendiendo o tratando de explicar es lo siguiente. Jesús viene a hablar de un reino espiritual absolutamente abstracto, que para la mente de gente no preparada teológicamente o doctrinalmente, o siquiera en un aspecto secular, haber tenido una buena formación, es algo muy difícil de comprender. ¿Qué hizo Jesús? Se refirió a este ámbito espiritual abstracto, intentando relacionarlo, graficarlo a través de las parábolas con estas situaciones de la vida diaria. Él habló de la semilla de mostaza, él hablaba de cosas que los discípulos podían palpar, podían ver, entender. Con una simple imagen mental, él podía de allí, partiendo, elaborar un concepto mucho más profundo y teológico. Cuarto punto, los términos del discipulado. Lo que nos vamos a encontrar es de alguna manera algunas características de cómo tiene que ser un discípulo, de cómo tiene que relacionarse con otros, cómo tiene que perdonar a otros, cómo llevar adelante la vida cristiana o el compromiso de la vida cristiana. Y lo último, el discurso del olivar. Los últimos capítulos donde él está hablando de alguna manera en el Monte de los Olivos acerca de cómo va a ser la vida, de los conflictos que va a haber, de la aparición de distintas sectas, herejías, pensamientos, rumores de guerras, conflictos. El último discurso que él está analizando como para dar a entender su tarea. O sea, hay mucho más contenido en el Evangelio, pero esta es una forma, en muchos capítulos, en muchos libros, mejor dicho, van a encontrarse esta división de 5 discursos fundamentales o elementales de Jesús en el Evangelio según San Mateo. ¿Qué más tenemos allí? Como lo mencioné, él tiene como destinatarios al pueblo judío. Entonces, en muchos pasajes del Evangelio se van a encontrar con lo siguiente: como dice la Escritura, como dijo el profeta, como fue anteriormente dicho, o para que se cumpliese la Escritura. Estas referencias que utiliza Mateo son para darle seguridad de cumplimiento. Lo que está diciendo es: ya lo dijo la Escritura y Jesucristo cumplió. Ya estaba mencionado por el profeta lo que Jesucristo hizo. Lo que está haciendo Mateo es de alguna manera aseverando el cumplimiento profético de todo lo anteriormente dicho. Entonces, para el pueblo judío esto le daba certeza, le daba convicción, le daba seguridad. También tenemos allí el siguiente punto. Había juicios particulares de escribas y fariseos. Fueron muy confrontados por Jesús y Mateo se toma el tiempo de explicar estas crisis que hubo. Fueron de sus oyentes más recurrentes, estaban prácticamente en todos sus discursos. No solo los discípulos estaban al lado de él, la gente que necesitaba milagros se acercaba permanentemente, sino también que generalmente estaban estos grupos religiosos muy fuertes, escribas y fariseos, que se consideraban a sí mismos como
hombres especiales que necesitaban tener el reconocimiento de la gente, el aplauso de la gente, la buena reputación delante de los demás. Ahora bien, llegó Jesucristo y comenzó a acaparar la atención de la gente. Eso les disgustó mucho a estos grupos y de alguna manera intentaron en más de una oportunidad tergiversar un dicho, de alguna manera trataron de tentarlo, de llevarlo a conflictos teológicos doctrinales con su mayor expositor, con Moisés. O sea, lo cuestionaban en distintos momentos, no para saber realmente una respuesta, sino para llevarlo a un área de conflicto con lo que la ley decía. Lo que querían era desacreditar a Jesús, no aprender de Jesús. Tenemos un punto más adelante y nos encontramos un conflicto que también aparece aquí. Jesús como un nuevo Moisés dando una nueva ley a Israel. Lo que nos vamos a encontrar tanto en el Sermón del Monte como en otros pasajes, pero allí hay mucho más énfasis en esto, es lo siguiente. Él dice, oísteis que fue dicho. ¿Por quién? Por Moisés. Pero yo, Jesús, os digo. Entonces lo que está haciendo es dándole sentido a la escritura del Antiguo Testamento. Lo que va a hacer Jesús es decir, lo que dijo Moisés es excelente. Yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a desacreditarla, yo no vine a quitarla. No, yo vine a cumplirla. Pero le vengo a dar un sentido espiritual que ustedes no conocen. De hecho, los judíos vivían conforme a la ley, creyendo algunos inocentemente que por ese tipo de intento de cumplimiento podían llegar a obtener el perdón absoluto de Dios. Lo que Jesucristo le va a venir a decir es que el verdadero cumplimiento de la ley es casi imposible. No puede el ser humano cumplir la ley en forma absoluta. De hecho, por ejemplo, simple referencia, la ley decía no matarás. Y es verdad, los judíos lo que entendían era no tengo que matarlo, puedo enojarme con él, puedo maldecirlo, puedo gritarle, hasta puedo golpearlo. Pero si al final de esta situación o de este evento donde hasta hubo violencia física, yo me retiro de la escena y la persona todavía está viva, la ley no puede enjuiciarme, porque la ley decía no matarás, de manera literal. Jesucristo cuando les habla acerca de este tema les dice, miren, yo les voy a aclarar este punto. No solo es no matarás en lo físico, sino es si alguno piensa de su hermano, si alguno se enoja con su hermano, si alguno le dice algo a su hermano, ya es digno de juicio y puede llegar a perder la salvación. Entonces el pueblo judío, me imagino que entró en crisis, porque la mayoría de ellos, o el 100% de la población que entendía este texto, habrá dicho, yo entonces he pecado. Siendo que la interpretación antigua, literal de Moisés, les libraba de esa responsabilidad o culpa. Jesucristo vino a aclarar el sentido, no una nueva ley. Tenemos que dejar esto en claro, no es una nueva ley, sino es la reinterpretación de la ley con un ámbito y una comprensión mucho más espiritual que lo que entendían ellos en el Antiguo Testamento. ¿Qué más tenemos acá? El propósito del libro. Instruir a los creyentes acerca de la vida y las enseñanzas de Jesús. Acá tenemos algo interesante. Marcos era sola vida, sola acción, solo movimiento. Acá lo que tenemos en Mateo es diferente. Enseñanzas de Jesús. Y de hecho es un punto que lo vamos a ver en un instante, la importancia que Mateo le da al mensaje académico, al mensaje pedagógico de Jesucristo. Era necesario enseñarle a la gente. Era necesario educar a esa nueva iglesia que estaban haciendo. Lo que se encuentra en Mateo, recordemos, este material se va a trabajar alrededor de 45 o 50 años después de la muerte de Jesús, es que la gente no está preparada todavía. Tenemos una iglesia que ha crecido mucho, se ha multiplicado muchas veces. De hecho, algunos analistas hablan de esos 120 en el aposento alto, se transformaron en 3.000, luego en 5.000. Estamos hablando de la primera década de la iglesia y algunos llegan a aseverar que el Imperio Romano de alguna manera tuvo cerca de 1 millón de convertidos cristianos al final del primer siglo. Entonces lo vamos a encontrar con este punto, que había que educar a esa iglesia que está apareciendo. ¿Qué más tenemos aquí? La gran comisión, el último punto que vamos a ver del Evangelio según San Mateo. Fíjense lo que resalta este hombre en el cierre de su libro. Dice que Jesús les dijo lo siguiente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, basándome en esta autoridad delegada en todo el mundo conocido, tengo una orden, ¿cuál es? Ir y hacer discípulos. Fíjense el concepto, no es solo ir y predicar, como diría Marcos. No. Marcos era poder, era fuego, era acción. Lo que Mateo entiende es formen discípulos, trabajen en la gente. ¿Cómo se logra esto? ¡Wow! Fíjense.
Punto fundamental, un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el bautismo es como la fase inicial de este querigma que era la predicación. Luego venía el didaskei, la enseñanza, que Pablo va a llamarla así. Dice, enseñándoles que guarden ¿cuánto? Todas las cosas que os he mandado. O sea, lo que interpreta Mateo es, Jesús nos dejó un manual de conducta, un estilo de vida, una forma, una regla de fe que tiene que dominar nuestra vida ética, moral, espiritual, social. Entonces, lo que está entendiendo Mateo es que el mensaje de Jesucristo se resume acá justamente en esta gran comisión. Hay que predicar. Hay que hacer discípulos. ¿Y cómo se logra ser un discípulo? No simplemente congregándose, no simplemente estando en las actividades de la iglesia, no. Había que enseñarles la palabra, había que enseñarles todo lo que fue mandado por Jesucristo. Y la promesa final, que de alguna manera es inspiradora, es motivacional, es que Jesucristo iba a estar con ellos, con nosotros. ¿Cuánto tiempo? Todos los días hasta el fin del mundo. Mateo entonces tiene una visión muy diferente. Recordamos en repaso evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Marcos, año 70 aproximadamente. Mateo, entre el 80 y el 90. Los destinatarios de Marcos, los romanos. Los destinatarios de Mateo, los judíos.